Vamos a hablarlo con Federico Andajasi y con Corrado Stoll, que entiendo que está en línea, porque hay un informe que no termina de llegar y en todo caso hay recomendaciones de la ANMAT a favor de la Sputnik, que ya se distribuyó en varias regiones de la Argentina y empezaría a aplicarse en las próximas horas, pero todavía no los avales suficientes y genera dudas y genera preocupación. Y por eso consultamos a los que saben. Conrado, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos con la posible vacunación y con el rol de la Sputnik concretamente en la Argentina? Buenas noches. Buenas noches, Hugo, Federico, ¿cómo les va? A ver, la vacuna está acá, empezaría la vacunación, pero vos decías algo que es básico en ciencia. Si bien la ANMAT recomendó, como le corresponde por la ley COVID 27573, hizo la recomendación de autorizar a la vacuna y el Ministerio de Salud autoriza el uso de la vacuna, la ANMAT solo vio los procesos de esta preparación de la vacuna, es decir, visitó las plantas y el comunicado fue muy corto. No hizo el trabajo de evaluación del estudio científico, de saber exactamente qué números manejaron, cuál fue la incidencia de complicaciones, la estadística. Incluso la ANMAT revisa para detectar fraude cuando evalúa medicaciones normalmente. Eso no se hizo. Y otra cosa fundamental, el trabajo no está publicado. Se dice que se va a publicar en una revista de primer nivel y que pronto se va a vacunar y nada que todos queramos más que verlo en el New England Journal o en el Lancet publicado. Pero no estando publicado y no habiéndose podido revisar los números en sí en detalle, la verdad que llama la atención la aprobación para uso de una vacuna en este contexto. Por supuesto que celebro, como todo el mundo, que la Argentina tenga una vacuna. Hay más de 30 países que ya tienen vacunación con Pfizer, con otras, ¿no es cierto? Moderna en Estados Unidos además, pero no en la situación más ideal. Claro, claro. Federico Andajasi quiere preguntarle, Conrado. Sí, vamos a contarle un poco a la gente, y lo conversamos con el doctor, de qué se trata esto que vos mencionabas y de lo que habla el doctor. Se filtró efectivamente un documento de la ANMAT del 23 de diciembre y está firmado este documento por Nélida Vicio, así se llama. Es un corte de la fase 3 sobre 12.296 voluntarios de 18 a 87 años, que como decía el doctor muy bien, no está publicado en ninguna revista científica, ni siquiera está concluido. Esto es lo más importante, esta fase tampoco está concluida. Ahora bien, sorprende, doctor y también Hugo, la falta de transparencia, porque otras vacunas, como las que mencionaba el doctor, no solamente publicaron sus resoluciones para toda la comunidad científica, Sputnik no hizo nada, sino que cuando surgieron algunos, entre comillas, contratiempos, tanto Pfizer como AstraZeneca detuvieron el avance de la investigación. De hecho, eso es lo que ocasionó que AstraZeneca ahora esté un poco atrasado respecto de las demás. Ahora bien, vamos a lo concreto, y es que efectos adversos, un 33%, ojo que un 33% no es poco, de los, claro, por supuesto. de los es pacientes. Mucho. Claro, diría que es mucho, un 33% es una tercera parte. Claro, tuvieron síntomas de estado gripal. Y ojo, porque hay 12 casos graves de cólicos renales, absceso en miembro y trombosis venosa profunda. Esto es lo que dice el informe. Entonces, yo quería preguntarle al doctor, aprovechar esta información, para dar, bueno, estos casos que se dan como graves, ¿cuál es la implicancia que puede llegar a tener en una vacunación masiva? Bien, Federico, decís cosas interesantes. Hay un registro mundial de todos los ensayos de todos los medicamentos que se hacen en el mundo. Y en ese registro está, por supuesto, la vacuna de Gamaleya, del Instituto Gamaleya. Y dicen, algo interesante era de 18 a 110 años que iban a incluir pacientes y que terminaba la fase 3 en mayo próximo. O sea que se interrumpe el estudio muchos meses antes de lo que se había planeado. No lo digo como crítica, es la información de la situación, en que después los autores pueden publicar esto y se puede aceptar en que los datos hasta ahora sean tan contundentes. Esto pasa con muchos estudios científicos, que los datos positivos sean tan contundentes que un estudio se suspende. Vos acabas de nombrar efectos colaterales bastante serios, Federico. Me preocupan y yo no los conocía, porque déjame que te diga algo.
para Moderna y para Pfizer, los efectos colaterales ocurren en el 60% de las personas. Lo que pasa es que son efectos colaterales que no son molestos, que la gente no se tiene que asustar. El 60% tienen alguna inflamación en el brazo, cefalea, dolores de los músculos, de las articulaciones, cansancio extremo. Hay gente que tiene que tomarse un día en el trabajo. O sea que el 60% tiene algún efecto colateral. Grave ha sido excepcional en las otras vacunas. Esto que vos estás contando, cólico renal no estoy seguro, pero trombosis venosa ya es un efecto colateral más severo. Claro, Ahora, así que, sí. con respecto a la vacuna, cierran la fase 3, que estaba planeada hasta mayo, varios meses antes, y ellos argumentaron una razón ética. Deberían haber dicho que era lo que se llama futilidad, que quiere decir que han visto un efecto tan positivo que dicen, vamos a terminarla. Y termino con esto. Que seamos justos, para que la gente no interprete mal. Yo he tratado siempre que he hablado de separar Rusia, que no me ha inspirado confianza con muchas cosas que han hecho y dicho de la vacuna. Y la vacuna, la plataforma, tecnológicamente hablando, médicamente hablando, la vacuna de la plataforma rusa es buena, con una primera inyección que tiene un tipo de adenovirus y una segunda con otro tipo, lo cual le aumentó la eficacia, y por eso Oxford los ha consultado. Aunque la segunda vacuna no la tenemos acá todavía, no se estaba fabricando en cantidad en Rusia y es más inestable que la primera inyección. O sea que es otro desafío traer la segunda inyección, la segunda dosis. La preocupación, Conrado, y usted me ayudará a saber si es así o no, es que se oculta la información. Lo que Federico trae a colación es una filtración de un informe oficial. No están los documentos presentados de cuánta cantidad se compró, de las condiciones, por qué digamos, no se expone a la ETA, al organismo que controla en Europa la vacunación o las vacunas, por qué no se hace con la FDA, por qué la ADMAT finalmente no la recomienda del todo, y por qué la Argentina va detrás de la Sputnik cuando solo Bielorrusia, nosotros y Rusia ahora la va a tener. Y Venezuela. Y Venezuela. Entonces, estas son las dudas mayores. Pero quiero volver a lo médico, pero incorporar al diputado Álvaro de la Madrid, porque hay quienes dicen que también el gobierno ha militado la vacuna. Ha militado, es decir, lo que fue la militancia de el vuelo de la esperanza y todo lo que vimos acerca de el viaje a Rusia a buscar la vacuna, ahora se transformó en una suerte de militancia. No sé si me equivoco, Álvaro, usted me dirá si tiene un aporte para hacer en ese sentido. Sí, nosotros lo hemos... Buenas tardes, gracias por la invitación. Lo hemos señalado que al gobierno le sobra épica, pero le falta ética. El kirchnerismo siempre ha contratado mal, ha pagado caro, y ya sabemos cuáles son las historias de las contrataciones. Pero esto no se trata de fideos, como ocurrió con el Ministerio de Desarrollo Social, que solo echaron a uno por eso. Está en juego la salud de los argentinos. Y es un tema muy delicado, porque parece que esta vacuna no está terminada la fase 2, parece que estamos en un proceso de experimentación. Le aclaramos a la gente que la fase 2 son muy poquitas personas y la fase 3 requiere cerca de 40.000 personas diseminadas en distintas regiones. Esto no lo tiene. Y uno no lo dice por causar pánico en la población. Todos queremos vacunarnos, cubrirnos, pero pasamos de ser el país que iba a tener la vacuna primero, que casi que la íbamos a producir, que éramos un ejemplo del mundo, a salir a buscar una vacuna a las apuradas y a darle una característica épica que es peligroso. Por eso que hemos citado a Ginés González García, que no fue nunca en un año con una gestión calamitosa desde el punto de vista sanitario, y lo que tiene que saber la sociedad es que el ministro no ha ido al Parlamento, considera que no tiene que dar explicaciones, y esto desde el coronavirus no va a llegar hasta hoy. Es un bochorno y es un escándalo de punta a punta. Hablando de eso, escuchamos a Alberto Fernández al referirse hoy al tema de la vacuna. Hice esta misma pregunta a Ginés. Sí. Hicimos cuentas ahí a mano alzada. Creo que somos menos de 10. Bueno, creo que sí. Okay. Creo que sí, pero vuelvo a repetir, no quiero ser categórico con la respuesta, pero hicimos con Ginés y Caro, hicimos dos cuentas de lo que empezaban a vacunar y son menos de 10 en todo el mundo.
Por eso digo que es tan importante lo que hemos logrado. Y es tan dificultoso lo que viene, porque hay una demanda real sobre la vacuna, que bueno, por un lado se demora la producción, porque la producción de la vacuna parece no ser una cosa simple, y por otro lado están concentrando las compras en los países centrales del mundo, en lo que la gente conoce como mundo desarrollado. Esta es la verdad. Y la pregunta para los dos, para Conrado Stoll, que sigue en línea, y Federico Andajasi, que sigue el derrotero del tema vacuna. En realidad son como 30 países los que ya empezaron una vacuna en el mundo, Conrado. Son más de 30, pero déjame que te conteste de dos aspectos. Uno desde el naif, si querés, Hugo, en que yo no pienso que haya alguna, déjame que diga la palabra conspiración que nadie le invocó, pero se habla muy duramente de esto. No creo que haya nada tan difícil de explicar. Yo creo que es, lo decía el diputado recién, a las apuradas. Es la necesidad de dar una esperanza a la gente, que ha pasado en la Argentina especialmente con 42.000 muertes, 10 meses, aislamiento prolongado, sin resultados, darle algo en esta época además. Creo que simplemente eso. Ahora, ¿se justifica? Esa es otra pregunta. Desde la ciencia, la verdad, Hugo, no hay más que contestar que en los países que producen todos los medicamentos que usa la gente todos los días para tratar cualquier enfermedad, que es en el hemisferio norte, Europa occidental especialmente, Japón, Estados Unidos, Canadá, no habrían aceptado el iniciar una vacunación que, te repito, la plataforma biológica de la vacuna rusa es buena. Ahora, los datos son buenos, que como decía el diputado, cortaron el estudio de 40.000 en muchos menos pacientes. Los mayores de 60 seguimos sin saber exactamente cuántos son, tendrían que ser miles para poder decir y saber que la eficacia siga siendo más del 90%, incluyendo los mayores de 60. Acordate que la eficacia del 90% fue calculada en personas de 18 a 60 años. De nuevo, desde los científicos no es discutible. Países del hemisferio norte, llamados de altos ingresos, donde se producen todos los medicamentos que se usan en el planeta, no habrían aceptado el uso de esta vacuna. Ahora, puedo entender estas apuradas en un país emergente que no tuvo la capacidad de comprar tempranamente otras vacunas y tenerlas y que llegaran, puedo llegar a entenderlo. Y no me imagino una mala intención. Pero yo habría esperado la publicación, sin duda. ¿Federico? Sí, vamos a la información objetiva. La información objetiva es que lo que dice el presidente no es verdad. No son 10 países los que ya están vacunando, sino que son más de 30. ¿Por qué, digamos, esa necesidad todo el tiempo de poner la cabeza en la guillotina y someterse, digamos, a que lo desmientan todo el tiempo? Esa información no es cierta. Después, estas oscuridades y este doble discurso tiene que ver con lo que está pasando también en Rusia. Quiero decir, cuando uno... yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. Una cosa es el desarrollo científico de Rusia, que es muy sólido, y otra cosa es el manejo político. Y el manejo político deja mucho que desear. De hecho, vos sabés que se declararon oficialmente en Rusia 55.000 muertos. Bueno, hoy tuvo que admitir Putin que son 116.000. Eso oficialmente dicho por Rusia. Pero las agencias independientes dicen que son muchos más, que son 186.000, casi 200.000, es decir, más del triple de la cifra oficial. Y después esto en Rusia se percibe mucho. Y de hecho vos sabés que Kasparov, el ajedrecista, salió a decir que eso es mentira. Muy impresionante, ¿no? Claro. Que alguien de pura cepa rusa, Claro. tan representativo del nacionalismo ruso, critique tanto este experimento, digo, la vacuna en definitiva, que es un experimento del gobierno ruso. Claro, y lo que dice también es muy fuerte, porque lo que dice Kasparov es que él, por supuesto, dice que no se la va a dar la vacuna, que va a esperar que salga la de Pfizer. A ver, está el tuit, me dicen, el Twitter, en realidad, sí. de Kasparov. Ustedes lo recuerdan. Está en inglés, sí. Putin dijo que se vacunará después de algunas formalidades la misma semana que la vacuna Pfizer se lanza en Europa. ¡Qué casualidad! No importa lo que diga
la etiqueta... Sí, la etiqueta del frasquito. Sí, no hay posibilidad de que tome la vacuna rusa Sputnik no probada. Exacto. Claro, es muy crítico Kasparov con respecto a lo que está haciendo el propio gobierno, más allá de las cuestiones políticas. Acá hablamos de la carrera por la vacuna, que es una solución al grave problema de la pandemia que tiene el mundo. Sí, efectivamente. Sí. Yo de acuerdo, Federico. Y una cosa, acordate que las encuestas siempre mostraron que el 60% de la gente en Rusia prefería evitar vacunarse. Claro. Daba el 40%, uno de los más bajos del mundo. Y lo que dijo el diputado también muy bien. La vacuna la aprobaron en 29 centros en Moscú y en los alrededores. También eso es inusual, un país tan grande, tantos lugares. La verdad que realizar tanto una prueba de este tipo, 40.000 personas pretendían, fueron menos al final, pero 40.000 personas en la misma ciudad o en un área metropolitana, inusual, lleno de inusualidades. Sí, Conrado, no te vayas porque queremos incorporar a Diego Guelar. Ustedes saben, él fue embajador en China. Hay cambio ahora de embajador de la Argentina en ese país por problemas justamente vinculados con la vacuna, pero ya que Guelar nos atiende con tanta amabilidad, queremos preguntarle y pedirle su opinión sobre la vacunación Sputnik, sobre la distribución en la Argentina, su pronta aplicación, su mirada. Guelar, buenas noches. Buenas noches a Conrado, por supuesto que es un experto desde el punto de vista científico. Yo creo que no tengo esa mirada, pero sí puedo dar la mirada política y diplomática. En este momento hay 5 vacunas. Le pido cualquier cosa a Conrado que me corrija si digo alguna estupidez. La Pfizer, la AstraZeneca, la Sinopharm, la China y otro instituto chino y la Sputnik. Yo creo que todas están muy presionadas por la situación pandémica y han tenido que acelerar la aparición de la vacuna. Me da la sensación política que en los próximos 6 meses tendremos un nivel experimental donde todos en el mundo, ¿no? Argentina vamos a ser de alguna forma conejitos de India. ¿Conejitos de India? Y que en este contexto de experimentación y de fase 4 utilizando a la gente, en China, por ejemplo, se ha vacunado 1 millón de personas. Esto le va a dar seguramente a la vacuna china una base de datos que espero que sea pública y se conozca, muchísima solidez, por ejemplo, a esa vacuna. Ahora, la realidad es que estas 5 empresas van a tener que aprovisionar a todo el mundo. Y nosotros estamos en la periferia. Y esto incluye a Brasil, incluye a Uruguay, a Paraguay, Argentina, Chile. Yo creo que lo que primero deberíamos hacer es primero no hacer de esto una cuestión geopolítica, y algunos que han hecho esa mención que me parece absurda. Hoy lo que necesitamos es vacuna y poderla dar en términos de calidad de una vacuna que puede ser china, puede ser rusa, puede ser inglesa, puede ser norteamericana. Y segundo, que esto no vaya a ser un dato de competencia electoral. Claro. Nosotros vamos a tener elecciones en octubre, vamos a estar en pleno proceso. Por el próximo año y medio a 2 años vamos a convivir entre pandemia y proceso de vacunación. Si a esto además le colocamos un componente político competitivo, creo que hacemos el mayor de los pecados. Ahora sigo con usted, Guelar, porque es interesante el planteo que hace y nos vamos a meter en la política. Pero quiero hacerle una última pregunta, si usted me permite la interrupción, sí, Guelar, a Conrado Stoll, sobre esto que usted dice, que es una suerte de laboratorio en el que la Argentina está metida para probar la vacuna rusa. ¿Coincide usted, Stoll, con esto? No, yo dije vi que todo el mundo es un laboratorio. Todo el mundo. Está no bien. La Argentina. Pero la Argentina está incluida, digamos. Vi que a Hugo le gustó a Hugo la frase provocativa del conejillo de Indias. No, bueno, me llamó la atención. Me llama la atención porque uno como periodista es suspicaz y finalmente recuerdo que conejillo de Indias lo mencionó acá Federico Andajasi hace algún tiempo atrás, lo recuerdo, porque es una frase fuerte. Y por otro lado, la Argentina se expone literalmente a la aplicación de esa vacuna. Digo, es un laboratorio abierto del mundo y la Argentina... Federico y Diego tienen derecho a decir conejillo de Indias, me parece muy bien. Estando en ciencia, yo quiero decir que la gente tiene que tener confianza en las vacunas que se aprueben, pero ahí volvemos al principio, Hugo. Uno quiere ver la publicación en la revista científica, vos lo dijiste en la introducción,
uno quiere que todas las vacunas sean enviadas su protocolo a la FDA y a EMA de Europa, la Agencia Europea de Autorización. ¿Por qué no? ¿Por qué alguien puede no querer hacer eso? Claro. La Sinovac, en realidad Sinovac es la compañía china que hace la vacuna Coronavac, que recién Diego mencionaba, que la hace el Instituto Butantan, ha mostrado muy baja eficacia, 50%, también poco transparente los datos, pero los van a abrir para que se vea, aunque sea 50%. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no mandar a la FDA y a la EMA? ¿Por qué no publicarlos ya mismo en el New England Journal o en el Lancet? Pero que la gente se quede tranquila. No, conejito de Indias, en el sentido de no sabemos qué riesgos tiene esto que nos dan y todos nos están exponiendo a todos, no. Bueno. Se sabe las vacunas que se aprueben correctamente y por eso yo dije, desde el punto de vista científico, con cero componente de ideología, no me parece lo ideal usar la vacuna rusa si no se ha publicado y no la ha revisado alguien más, además de ANMAT. Y además, ANMAT solo revisó las plantas, no la data. Pero sabemos en general que los beneficios potenciales y probados son superiores a los riesgos potenciales y probados. Gracias, Conrado Stoll, por el contacto. Gracias, Hugo. Saludos a todos. Gracias. Y seguimos con Guelar porque estaba él explicando, y acá con Álvaro de la Madrid, con la parte política de la vacuna.